Podríamos decir que de estas personas, ciudadanos comunes que van por la calle y traen su celular y ven un hecho y se les hace interesante tomar una imagen, no serían estrictamente periodistas, o sea, son ciudadanos que comunican un hecho. En 2013 tuvimos 435 agresiones a la libertad de expresión a nivel nacional, de las cuales 125 fueron en el Distrito Federal. Quiero hablar de la gente que va por la calle y documenta con su teléfono celular o sus pequeñas cámaras un hecho que podría ser periodístico, lo monta en la red y después algunos medios lo retoman. ¿Esta gente es periodista? Pues es muy complicado, yo creo que todavía siguen mucho esos debates, yo creo que todavía no se ha acabado de definir eso, tanto que se sigue batallando en la legislación. Yo no puedo decirte necesariamente si esas personas son periodistas. Lo que sí te puedo decir que es el común denominador es que todas estas personas están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. En ese punto es en el que quiero insistir, son los ciudadanos con sus teléfonos celulares grabando. Están haciendo una labor de información, pero no de periodista. Sí, es una labor de información, pero no estrictamente periodística. Me parece que el periodismo tiene una metodología de tratamiento de la información, tiene una serie de criterios que tiene que seguir para dar la información, ¿no? Los ciudadanos comunes y corrientes no tienen esa metodología y no tienen ese criterio, o sea, bien pueden tomar la información, pueden subirla sin darle ningún tratamiento, o sea, así como la toman, la suben a las redes sociales, ¿no? Entonces, estrictamente podríamos decir, no son periodistas en el estricto sentido de lo que es el periodista, pero sí son ciudadanos comunicadores, ciudadanos que comunican un hecho, una información que puede ser relevante. Por tanto, si no están considerados como periodistas, los organismos defensores a periodistas no harían nada en caso de una agresión a estas personas. En la definición estricta de periodistas, diremos, no son periodistas, son comunicadores, pero las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, tenemos que recalcar esto, defensoras de la libertad de expresión, no del periodismo. El periodismo en sí es muy restrictivo, pero si nosotros hablamos de la protección a la libertad de expresión, estamos hablando de un derecho ciudadano. O sea, todos tienen derecho a expresar su opinión y a recabar información, digamos. Finalmente son dos situaciones que no están desvinculadas, que están estrechamente vinculadas, ¿no? Por lo tanto, las organizaciones tenemos ese amplio criterio para proteger también a estas personas. O sea, si es una persona que hace un trabajo de investigación y lo sube a una red social, o sea, lo sube con estos criterios metodológicos y de principios periodísticos, obviamente que es un periodista, ¿no? Entonces hay esa protección, hay esa garantía. Las organizaciones, en el caso de Reporteros Sin Fronteras, no sé en el de otras organizaciones, pero te puedo decir que en el caso de Reporteros Sin Fronteras tenemos muy claro que, por ejemplo, en el caso de los blogueros, de los usuarios de redes sociales que están subiendo información importante, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, donde los ciudadanos han tenido que convertirse en esos periodistas ciudadanos, digamos, que informan a la comunidad de lo que ocurre, indudablemente que sí defendemos este tipo de ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? ¿Y cómo llamaríamos a esto que hace el ciudadano? ¿Qué opinión tienes del término periodismo ciudadano? Pues creo que el término periodismo ciudadano es un concepto que se ha venido desarrollando más recientemente, o sea, no es un concepto, digamos, que se haya desarrollado tan puntualmente, que sí, el periodismo ciudadano es ¿no? Sí, pero creo que es un término correcto finalmente, ¿no? O sea, el periodismo ciudadano sí y no. ¿Por qué? Porque ya decíamos que el periodismo tiene ciertos criterios, ¿no?
Y yo preferiría definir más bien que es un comunicador, ¿sí? Un comunicador social, o sea, que da una información, pero no un periodismo, no un periodista estrictamente, ¿no? Porque ser periodista también implica una responsabilidad frente a la sociedad, ¿sí? ¿Cuál es esta responsabilidad? Mira, la responsabilidad en primer lugar que tiene un periodista es informar con fundamento de lo que estás diciendo. O sea, no puedes crear una información falsa, porque eso puede generar una situación de reacción en una comunidad, por ejemplo, que genere una situación de alarma. O sea, los principios del periodista, para empezar, tiene que ser una información que es corroborada, ¿sí? Que tiene sus fuentes de sustento, esa información, ¿sí? Y que es una información que tiene un procedimiento metodológico, que es una información que no solo es corroborada, sino que tiene un sustento real, ¿no? O sea, ese tipo de cosas me parece que son fundamentales, ¿no? ¿No hay una ley que prohíba documentar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ni aquí, ni a nivel nacional, ni nada. Documentar es tu derecho a la libertad de expresión y no puede ser considerado ningún tipo de delito como los que atribuyen. Entonces, cuando una autoridad se lleva a alguien detenido por ultrajes a la autoridad, por ejemplo, está mal. Cuando alguien agrede a una persona que está documentando en el metro, lo importante no es si es un periodista o una periodista, o si es una persona documentando algo o haciendo algo que podría ser periodismo. Lo importante es que si hay una agresión, es una agresión relacionada a la libertad de expresión. Entonces eso es lo importante y eso es lo que nos tenemos que fijar, porque en un contexto como en el de México, que ahorita hay tantos periodistas asesinados, también hay otros tipos de asesinatos o de agresiones que no necesariamente son. Estamos hablando de leyes para proteger ya no solo a periodistas, estamos hablando de leyes para proteger el ejercicio de la libertad de expresión, a las personas que ejercen este derecho. Una persona fue golpeada o fue víctima de una agresión porque estaba documentando con su celular o con su cámara, por supuesto que es competencia de la comisión. ¿Qué debe hacer? Entonces explícanos para que los ciudadanos sepan que si ya se atrevieron a correr el riesgo de sacar su teléfono y documentar y ponerlo en internet como en un segundo paso, ¿qué deben hacer si sufren una agresión? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues mira, lo más importante que yo le diría a las y los ciudadanos es que documentar es su derecho, porque se está empezando a ver una tendencia a que, como ya hay muchas agresiones a este derecho, entonces la gente empieza a cuestionarse, ¿no? Como, ¿tengo derecho o no a protestar? Claro que tienes derecho a protestar. ¿Tengo derecho o no a documentar? Claro que tienes derecho a documentar. Tienes derecho a documentar y tienes derecho a documentar a un funcionario público. Entonces, si tú estás documentando, por ejemplo, a un policía que está haciendo lo que sea, ¿no?, en el ejercicio de su función, es todo tu derecho. Entonces, eso es lo primero que yo diría, ¿no? Que no nos dé miedo, porque documentar es nuestro derecho. Si ya lo hiciste y fuiste víctima de una agresión, pues yo les diría que se pueden acercar con nosotros. Aquí siempre están abiertas las puertas. O sea, no importa si son periodistas o no. Regularmente lo que hemos visto en internet son policías, lo que graba la gente, quizá abusando de su función. Y cuando alguien se atreve a grabar, a sacar su celular y comenzar a documentar, los policías vienen a intimidar, primero con algunos argumentos y después físicamente. ¿Qué recomiendas a esta gente que está grabando? ¿Cómo debe actuar para que no sea agredida violentamente o para desechar estos artículos que aluden los policías para intimidar y que no sigan siendo documentados? Pues mira, es complicado, ¿no? Porque yo les puedo decir como, es tu derecho, no dejes de hacerlo. Pero hemos visto casos de gente que simplemente está documentando y en ese momento se las llevan detenidas, ¿no? Entonces yo no voy a decirles como, sigan documentando hasta que se los lleven detenidos, porque desafortunadamente,
como están funcionando las cosas ahorita, y es un caso, es algo muy claro en el Distrito Federal, por ejemplo, que muchos policías en el ejercicio de su función están atribuyendo delitos que no son, ¿no? O sea, documentar no es ultrajes a la autoridad, por ejemplo. Bueno, hay casos donde sí, exactamente la autoridad, las corporaciones policíacas, cuando se ven exhibidas, digamos, o se ven filmadas por una persona, se ponen agresivas o tratan de impedir eso, ¿no? Indudablemente que la autoridad la autoridad debe tener muy claro, para empezar, que es una persona pública, ¿sí? Cualquier autoridad. Y cualquier lugar en el que esté y cualquier hecho que haga públicamente es una persona pública. Es decir, desde el momento en que se desempeña una función como autoridad, se está a expensas de la ciudadanía. Entonces eso lo tiene que tener muy claro cualquier autoridad. No tiene por qué impedir ese tipo de trabajo, ¿no? Pero sabemos que en la realidad eso no ocurre, porque cualquier autoridad, sea un delegado, sea un diputado, sea una corporación policíaca, cuando se ve filmado por ahí, la primera reacción es impedir que eso se haga, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabe que eso puede tener un impacto ante la ciudadanía y que puede poner en riesgo su trabajo, ¿no? Pero me parece que ahí hay una falla total y una falta de conciencia por parte de quienes desempeñan esa función de que son personas públicas, ¿no? Y que por lo tanto la sociedad tiene derecho a vigilar lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Pero una tendencia que vemos muy clara con simple monitoreo de medios, por ejemplo, de este año, es que muchas de las cifras que se han disparado en el Distrito Federal tienen que ver con este ejercicio de documentación. Pues mi recomendación es sigan documentando y en ese momento decir, pues es mi ejercicio, o sea, es mi derecho a libertad de expresión, documentar y seguir documentando. Seguir documentando si vas con alguien y se llevan detenido a tu compañero o a tu compañera, seguir documentando porque esa es la evidencia que hace que pueda salir a la luz este tipo de violaciones de derechos humanos, este tipo de agresiones. ¿Qué le dirías entonces a la autoridad? Pues esperemos que pronto salga algo institucional, va a venir algo pronto con este tema. Yo personalmente pues les enseñaré la evidencia, porque es la forma clara de, ¿no? Evidencia, argumentos jurídicos y decir, miren, tenemos tantos casos documentados y pues son claramente violaciones a los derechos humanos. Anteriormente se creía que tenías que tener una credencial para decir que eras periodista y para contar con los derechos que tiene un periodista, ¿no? Entonces, pues con esta reforma y los cambios, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en una ley para el mecanismo de protección del Distrito Federal, hay mucho énfasis en no dejar a un lado a estas personas que no tienen una credencial de un medio reconocido, pero que también están haciendo una labor súper delicada, súper valiente, valiosa, ¿no? Entonces, pues se amplía esta protección para decir, no necesita esta credencial, pues además ser colaborador o colaboradora periodística, que es otra de las definiciones que viene en la ley, pero la misma definición de periodista se amplía para decir, puede ser un medio independiente, puede ser una persona que trabaja a título personal, de forma libre, de forma, ¿no? Entonces esto amplía el abanico y hace que muchos de estos ciudadanos que están documentando, que están saliendo a las calles y que pues de cierta manera es un trabajo arriesgado periodístico, de salir, tomar fotos, subir, puedan entrar a esta protección. O sea, yo digo que entre más personas estén pues ejerciendo este derecho y estén documentando y es una ciudadanía más activa, ¿no? O sea, por ejemplo, lo vemos en redes sociales. Hay un periodismo mucho más de la vieja escuela, que es muy importante, o sea, medios como La Jornada, como Proceso, que llevan años, El Universal, con sus críticas, pero son medios que tienen una forma de hacer periodismo, y es importante, ¿no? Es importante ese tipo de periodismo. Yo soy más de la idea de que los medios independientes le están trayendo algo muy importante al país, pero pues cada medio tiene su función.
Lo que está haciendo la posibilidad de que existan redes sociales o medios independientes es otro tipo de verdad que no sale en medios que, por ejemplo, están controlados con publicidad oficial. Cuando tienes toda esta posibilidad de que salga a la luz esto sin que haya un control editorial, es maravilloso. Entonces tienes gente en redes sociales denunciando cosas que pasan, desde una violación de derechos humanos en una calle, que eso tal vez no lo cubriría un periódico, hasta medios independientes haciendo reportajes sobre lo que pasa, no sé, con despojos de tierra en otros estados, ¿no? Entonces creo que estas posibilidades de medios de comunicación que se han abierto a partir de internet, de redes sociales, es importantísimo para la libertad de expresión, el acceso a la información y en general el ejercicio democrático. ¿Hay algo que no esté preguntando que me quieras decir? No, pues yo creo que hay grandes retos para la comunicación y en general y para el periodismo, que tiene que ver precisamente con todas estas nuevas cuestiones de la comunicación digital, que cada vez va a ser mucho más compleja ante, por ejemplo, la nueva digitalización de la radio y de la televisión, ¿no? Entonces, me parece que los periodistas tenemos que estar preparados para eso. O sea, quienes hemos incursionado en el periodismo hemos tenido que aprender a hacer uso de todas esas herramientas, pero también creo que también a ser muy responsables en la información que damos, ¿no? Porque las redes sociales son importantes, pero las redes sociales no son el periodismo.